Buenos días, hermanos de la Iglesia Bíblica Misionera aquí de San Justo. Es un gusto poder compartir con ustedes en esta nueva mañana que comenzamos del día viernes, y quisiera tener un tiempito en su palabra, en la palabra de Dios, compartir un pequeño devocional que se encuentra allí en la carta que Pablo escribe a los Filipenses capítulo 1, versículo 1. Comenzando el devocional en esta carta, quiero que podamos detenernos en el primer versículo y en la primera parte del versículo. Realmente Pablo en el capítulo 1 de Filipenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo. Así comienza esta carta. Y realmente ahí me detuve porque me llamó mucho la atención la relación que estos dos hombres tenían, Pablo y Timoteo. Y me surgió una pregunta: ¿en qué estoy invirtiendo mi vida? ¿Sí? ¿En qué cosas estoy invirtiendo mi vida y todo lo que tenga que ver mi vida? Hablando de tiempo, de fuerzas, energía, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es interesante la relación entre Pablo y Timoteo, porque realmente no solamente aparece en Filipenses. Esta relación entre estos dos hombres lo vamos a ver no solamente en Filipenses, lo vamos a ver en el libro de los Hechos, y lo vamos a ver en las otras cartas que también Pablo escribe. Ahora, lo que podemos ver, ¿sí?, en esta relación de Pablo y Timoteo, que Pablo fue una persona que invirtió en la vida de este joven. Vamos a ver, por ejemplo, que allí en 1 Timoteo capítulo 2, capítulo 1, versículo 2, y en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, no lo vamos a buscar, vamos a ver de que Pablo allí le va a llamar Timoteo verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Y realmente de eso te habla de la relación especial que Pablo tenía con Timoteo. Hay otro personaje al cual Pablo le llama también hijo en la fe, y es a Tito. Solamente a Timoteo y a Tito Pablo le llama verdadero hijo en la fe. Y realmente de eso te habla de la relación especial que Pablo tenía con este joven llamado Timoteo. Y Pablo, desde muy temprana edad, de la edad de Timoteo, siendo Timoteo joven, aproximadamente unos 20 años, Pablo llega a la vida de Timoteo, Timoteo se convierte y Pablo lo toma para sí y lo toma como un discípulo. Y cuando tú ves de lo que Timoteo era hasta lo que él llega a ser, porque Timoteo llega a ser pastor de una iglesia, vas a ver que una de las grandes inversiones que Pablo hizo de su vida fue hacia la vida de Timoteo. Por eso me surgió esta pregunta: ¿en quién estoy invirtiendo yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿En dónde estoy invirtiendo mi vida? Cuando vemos la vida de Timoteo, que no la vamos a ver detalladamente, pero vamos a ver que Timoteo nació en una familia piadosa, de una madre judía, de un padre griego, en el cual ahí en Hechos capítulo 16, aparentemente su padre muere cuando Timoteo era joven. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 5, vamos a ver de que Timoteo creció en una familia piadosa. En Hechos capítulo 16 vamos a ver de que va a acompañar a Pablo en su segundo viaje misionero.
Vas a ver también que en Hechos capítulo 20 va a acompañar a Pablo en su tercer viaje misionero. Y también vamos a ver, por ejemplo, en las dos cartas que Pablo escribe a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, vamos a ver de que Timoteo fue ordenado o encomendado al ministerio. Ya en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3, usted ya lo va a ver como pastor o a cargo, ¿sí? O como uno de los pilares, de los líderes principales de la iglesia de Efesios. Y usted ve el proceso, ¿sí? de la vida de Timoteo y usted puede ver claramente la inversión que Pablo hizo en la vida de este joven. Por eso mi pregunta es, ¿en quién estoy invirtiendo mi vida? ¿Dónde estoy poniendo mis fuerzas, mis energías, mi tiempo, mis recursos? Y la relación entre Pablo y Timoteo podemos ver un claro ejemplo, un claro modelo de lo que Cristo nos dejó en los evangelios, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ahí vemos el modelo, un ejemplo de lo que Pablo hizo en la vida de Timoteo. Lo hizo un discípulo o lo discipuló, como usted quiera llamarlo. Y sabe que esta es una responsabilidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios, como creyentes, como iglesia. El poder hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿estoy invirtiendo en vida de personas? ¿Cómo yo puedo invertir en vida de personas? Bueno, de muchas maneras. Yo creo que invertir en vidas de personas usted lo puede hacer si la persona no conoce al Señor. Invertir en vida de personas que no conocen al Señor es tomar la palabra de Dios, agarrar el Evangelio y predicarles el Evangelio, guiarlos a Cristo. ¿De qué otra manera usted puede invertir en vidas de personas? Tomándose el tiempo de llamarle, de preguntarle cómo está, de si necesita algo, si puede estar orando por él, pidiéndole motivos de oración. ¿Por qué no yendo a su casa? Tal vez usted tenga la oportunidad de poder visitarle o darle una palabra de aliento o regalarle un versículo. Hay muchas maneras de poder invertir en vidas de personas. Porque cuando uno invierte en vidas de personas, usted y yo tenemos que saber que estamos invirtiendo para la eternidad. Todo lo que usted invierta en vidas de personas, hablando espiritualmente, todo eso va a hacer eco en la eternidad, va a trascender a la eternidad. Eso realmente va a permanecer en la eternidad. Y me surgían algunas preguntas, porque donde yo invierta mi vida, mostrará realmente mis intereses, mostrará mis valores, mostrará mis prioridades, mostrará si realmente mi corazón está en sintonía en los intereses o con los intereses de Dios. Si mis intereses, mis valores, mis prioridades, mis fuerzas, mis energías, si en todo eso Dios no se encuentra, estaré invirtiendo para lo terrenal y para lo temporal, para lo que se queda solamente en este mundo. Por eso me preguntaba desde un principio, cuando yo leía este primer versículo, Pablo y Timoteo. La pregunta es, ¿dónde están los Timoteos? ¿Tiene usted un Timoteo en el cual usted diga, voy a invertir en esta vida para que Dios sea glorificado en todo?
Y sabe que Timoteo comenzó como un joven de alrededor tal vez 20 años, y Timoteo termina siendo un pastor de una iglesia. Y Timoteo, vamos a ver que fue tal la influencia que tuvo el apóstol Pablo, que él estuvo dispuesto a pagar el precio por servir al Señor, por predicar la palabra y defender la verdad. Porque en Hebreos capítulo 13, versículos 23, vamos a ver de que Timoteo en algún momento de su vida fue apresado y después fue puesto en libertad. Pero él pagó el precio de ser un verdadero seguidor de Cristo, ser un verdadero discípulo de Cristo. Y quisiera terminar este devocional preguntándote a ti, a ustedes, a cada uno de ustedes, ¿dónde estás invirtiendo tu vida? ¿Estás invirtiendo para lo temporal o para aquello que permanece? Y sabes que un día en la historia, la persona más maravillosa que pudo pisar este planeta Tierra se llamó Jesucristo. Y Él hizo una inversión de su vida a favor de nuestras vidas. Y Él dejó la eternidad y se metió en el tiempo, en lo temporal, para llevarnos a ti y a mí de lo temporal a la eternidad. Y esa es la inversión que hizo la persona más maravillosa que pisó este planeta Tierra, la persona de Jesucristo, para que tú y yo podamos ser libres de pecado, recibir el perdón de pecados y tener y recibir el regalo de la vida eterna. Así que quiero animarte a que puedas llevar tu vida un poquito más allá. Porque invertir en vida de personas, para Pablo implicó entrega, compromiso, tiempo y sacrificio. Así que con este pequeño devocional en el libro de Filipenses, quiero que puedas meditar, que podamos meditar y que podamos llevar nuestras vidas tal vez a un próximo escalón en nuestra vida cristiana, subir un nivel, salir de ese estado de comodidad, de confort, salir de esa posición de ser un espectador en la vida cristiana y poder pasar o lograr ser un protagonista en la vida cristiana y que puedas invertir tu vida para el reino de Dios. Así que te mando un abrazo, el Señor te bendiga.